el flujo a presión. Ya, a partir de hoy vamos a ver entonces el flujo a presión, es decir, la hidráulica de tuberías. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces la hidráulica de tuberías. Y bien. A ver, ¿por qué me cerró esto? Ok. Vamos a ver. Ahí está. Bien, jóvenes. Estoy compartiendo la pantalla, ¿no? Sí. ¿Aló? Ya. Entonces les decía que a partir de hoy vamos a ver este tema tan interesante que es la hidráulica de tuberías, o conocido también como el flujo de fluidos a presión. ¿Ya? Flujo de fluidos a presión. Entonces, en este caso, estamos realizando el flujo que tiene lugar a lo largo de una tubería. Así, una tubería, digamos, como la que se esquematiza acá en esta figura. Bueno, pero no será tan semejante a esta tubería. Esta es una tubería simplemente ideal, digamos, no, tampoco ideal. No, es una tubería imaginaria porque tiene un diámetro variable, ¿no? De un diámetro mayor va reduciendo su diámetro. Obviamente, prácticamente no existe en la práctica, ¿no? Las tuberías que conocemos, con las cuales trabajamos, tienen un diámetro constante. Pero este esquema que se muestra acá es para generalizar el estudio de las tuberías, para generalizar. ¿Ya? Bien, entonces, como les decía, el flujo de fluidos a presión se desarrolla en la tubería. A ver, por favor, ese micrófono, secretario, secretaria. Por favor, hagan apagar ese micrófono. Gracias. Entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, les decía que el flujo tiene lugar a lo largo de las tuberías. Dentro de las tuberías, entonces, fluye el agua, porque, bueno, no, el agua o cualquier otro fluido, pero ejerciendo una gran presión sobre las paredes de la tubería. Ejerciendo una gran presión sobre las paredes de la tubería, presión que tiende a abrirla la tubería, a romper a la tubería, ¿no? A abrirla. Entonces, por supuesto, la tubería tiene que estar fabricada de un material muy resistente para soportar tales presiones. Bien, en este tipo de flujos suponemos lo siguiente. En primer lugar, vamos a hablar de lo que es un flujo permanente y uniforme, en el cual el caudal es constante en el tiempo y en el espacio. ¿Ya? Caudal constante en el tiempo y en el espacio. Por otra parte, la densidad del fluido también es constante en el tiempo y en el espacio. ¿No? Para ese tipo de fluido vamos a estudiar esto así. Y otro aspecto, Z sub I también es constante en el tiempo y en el espacio. Bueno, en el tiempo especialmente, Z sub I constante en el tiempo. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a estos valores, Z sub I. Los Z sub I, ¿no? Son constantes. Bien, entonces cuando se cumplen estas condiciones, pues tenemos el llamado flujo permanente y uniforme.
Flujo en el cual se cumple la famosa ecuación de continuidad también. ¿No es cierto? Que ya la conocemos muy bien. Que nos dice caudal igual a área por velocidad, de la cual se desprende que la velocidad es igual a caudal dividido entre el área, ¿no? Eso ya lo conocemos. A su vez, también podemos generalizar la ecuación de continuidad y decir caudal igual área 1 por velocidad 1, igual área 2 por velocidad 2, igual área n por velocidad n. Y eso es lo que se muestra acá en esta figura. Aquí tenemos un área 1, velocidad 1. Aquí tenemos un área 2, velocidad 2. El caudal es el mismo. El caudal es el mismo a lo largo de toda la tubería. El caudal no cambia. ¿Qué es lo que cambia? El área y la velocidad. Aquí también cambia el área y la velocidad. Aquí el área es grande, pero la velocidad es pequeña. En cambio aquí, la velocidad es grande y el área es pequeña. ¿No es cierto? Entonces, así se cumple la famosa ecuación de continuidad, mis estimados jóvenes y señoritas. Generalmente vamos a considerar tuberías de forma circular, como la que se muestra en la figura, que tiene un diámetro d. Entonces, la velocidad B sub I en cualquier punto de la tubería va a ser igual al caudal dividido entre el área transversal del flujo en la tubería A sub I. Y el área A sub I es igual a pi por el diámetro sub I al cuadrado dividido entre 4. Eso es. ¿Ok? Bien. Y otra de las famosas ecuaciones que tenemos que utilizar para este estudio, mis estimados jóvenes y señoritas, es la famosa ecuación de la energía, ¿no? La energía total, ¿no? Que es la suma de sus tres componentes. Energía total es igual a la energía potencial más la energía de presión más la energía cinética. Son los tres componentes de la energía. Ahí tenemos, ¿no? Con sus denominaciones y las unidades además. Aquí todo está en metros. La energía total en metros. Energía potencial en metros. Energía de presión en metros. Energía cinética en metros. Está como alturas, ¿no es verdad? Y aquí tenemos unas denominaciones muy interesantes, ya, que ustedes deben aprenderlas. ¿Qué es Z? Es la altura geodésica. Z, aquí en la ecuación de energía, representa la energía potencial, pero se conoce también como altura geodésica, en metros sobre el nivel del mar. Es decir, acá Z, por ejemplo, nos está diciendo que el eje de la tubería, en este punto, está a Z1 metros sobre el nivel del mar. Aquí en este punto de la tubería está a Z2 metros sobre el nivel del mar. Entonces, por eso denominamos a Z como altura geodésica. ¿De acuerdo? En metros sobre el nivel del mar. P sobre gamma, altura de presión en metros. ¿Ya? P sobre gamma, altura de presión en metros. P podría estar la presión, digamos, en kilogramos fuerza por metro cuadrado. Y gamma está en kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces, esa relación nos da metros. B cuadrado sobre 2G, altura de velocidad. ¿No es cierto? La velocidad, metros sobre segundo. Entonces, esto nos da metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Dividido entre metros segundo cuadrado, igual metros. Bien. Y aquí aparece un término interesante llamado pérdida de carga.
¿ya? HF, pérdida de carga, que también se mide en metros, que después se les va a explicar qué es la pérdida de carga. ¿Ya? Vamos a desarrollar, vamos a ver métodos para calcular la famosa pérdida de carga. Bien, y un aspecto que deben conocer, altura piezométrica en metros. ¿Qué es la altura piezométrica? Es igual a Z más P sobre gamma. Es decir, esta sería la altura piezométrica. Z más P sobre gamma, esta es la altura piezométrica. Acá, Z2 más P sobre gamma es esto. Y esta es la altura piezométrica en el punto 2. La línea que une estos puntos se denomina línea piezométrica. ¿Ya? Se denomina línea piezométrica. Luego, tenemos otro elemento interesante. ¿No? Ahí está energía de presión, energía cinética, hemos dicho aquí, altura piezométrica. Y ahora, la suma de los tres elementos que conocemos como la energía total, también se denomina altura total de energía en metros. ¿Ya? Altura total de energía en metros. Entonces, acá en este gráfico, la altura total de energía será Z1 más Y sub 1 más B sub 1 cuadrado sobre 2G. Recuerden, Y sub 1 es simplemente P sub 1 sobre gamma. Presión, P sub 1 sobre gamma. Eso es Y sub 1. Entonces, la suma Z1 más Y1 más B sub 1 cuadrado sobre 2G es la altura total de energía. Esa sería la altura total de energía en el punto 1. Luego, en el punto 2 será Z2 más Y sub 2 más B sub 2 al cuadrado sobre 2G. Esa será la altura total de energía en la sección 2. Pero como ustedes podrán apreciar en el gráfico, hay una diferencia entre las dos alturas de energía. Acá hay un valor HF, denominado pérdida de carga. Este es un plano horizontal. En cambio, esta línea que une la altura de energía en la sección 1 con la altura de energía en la sección 2 se llama línea de energía. Línea de energía. ¿Ya? Y por encima de este punto, por encima de la línea de energía, entonces está la pérdida de carga, ¿no? No, esta es una línea horizontal. Igual que el nivel de referencia. Nivel de referencia que puede ser el nivel del mar. ¿Ya? Así es, mis estimados jóvenes y señoritas. ¿Está claro, jovencitos, señoritas? ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, ingeniero, se entendió. Muy bien, Sí, me alegra mucho. Me alegra muchísimo. Bien, entonces aquí les he mostrado ya la ecuación de la energía con sus componentes. Y ahora les voy a mostrar lo que es el teorema de Bernoulli, que ya lo conocen ustedes. Ustedes conocen muy bien el teorema de Bernoulli. Esto lo han estudiado cuando llevaban la materia de física 2 y lo volvieron a estudiar en hidráulica 1. Lo volvieron a estudiar en hidráulica 1. Y ahora nuevamente se los muestro, el famoso teorema de Bernoulli, ¿no? Que es el principio de conservación de la energía. Dice que la energía en la sección 1 menos la pérdida de carga es igual a la energía en la sección 2. O la energía en la sección 1 es igual a la energía en la sección 2 más la pérdida de carga. ¿No? Esto gráficamente es así como se muestra acá en la figura. Ya les dije, la energía en la sección 1 es todo esto, toda esta magnitud. La energía en la sección 2 es todo esto, más la pérdida de carga, les decía.
¿no? Es decir, energía en la sección 1 es igual a la energía en la sección 2, hasta ahí, más la pérdida de carga. Así se igualan, ¿no es cierto? Bien, esta es entonces, este es el famoso principio de conservación de la energía, estimados jóvenes. Y ahí tenemos el famoso teorema de Bernoulli, ¿no? Que ya lo conocen ustedes. Bien, si expresamos entonces, fíjense, la energía en la sección 1 como Z1 más P sub 1 sobre gamma más B sub 1 cuadrado entre 2G menos la pérdida de carga HF igual a la energía en la sección 2, Z2 más P sub 2 sobre gamma más B sub 2 cuadrado entre 2G. No, esa será entonces la expresión del teorema de Bernoulli para dos puntos en una tubería. Recuerden que el teorema de Bernoulli siempre se aplica a dos puntos, ¿no? A dos puntos en el fluido. Bien, recordemos también algo importante. Ustedes estudiaron en la hidráulica 1 lo que son las presiones. Ustedes estudiaron lo que es la hidrostática. Entonces ahí ustedes tuvieron la oportunidad de conocer que en la hidráulica se tienen o se conocen la presión absoluta, la presión manométrica y la presión atmosférica. ¿No es verdad? ¿Cuál es la relación entre estas tres presiones? Que la presión absoluta es igual a la presión manométrica más la presión atmosférica. En otras palabras, la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Está claro, jovencitos, señoritas? Esas definiciones son muy importantes que deben ustedes recordarlas. ¿Está claro? Muy bien. Y ahora vamos a mostrar un sistema aquí. Por ejemplo, aquí, esto es algo hidrostático. Ya. ¿Qué ocurre acá en este depósito? Aquí tenemos un depósito. Bueno, en realidad yo quiero mostrarles este sistema. Observen este sistema ustedes. Este sería el sistema completo. Un depósito, el fluido es agua, pongamos es agua, y otro depósito, también fluido agua, ¿no? Podría ser cualquier fluido. Bien, escribamos la ecuación, el teorema de Bernoulli entre dos puntos. Y vamos a elegir este punto, que va a ser el punto A, y el punto B. ¿Ya? ¿Cómo será entonces la expresión del teorema de Bernoulli entre esos dos puntos? Será ahí como se muestra acá en la figura. Z sub A, ¿no? Más P sub A sobre gamma, más B sub A al cuadrado entre 2G, menos la pérdida de carga igual Z sub B, más P sub B sobre gamma, más B sub B al cuadrado sobre 2G. O sea, estamos aplicando la ecuación esta, ¿no? Energía en A menos la pérdida de carga igual a la energía en B. Eso es lo que estamos aplicando. Así se aplica el teorema de Bernoulli, ¿no? Ahí tenemos los dos puntos. Fíjense que ZA es la altura geodésica del punto A sobre este plano de referencia. ZB, la altura geodésica para el punto B, que está en la superficie del líquido. En la superficie del líquido. Bien, ¿qué habíamos dicho acerca del flujo permanente y uniforme? ¿Qué habíamos dicho acerca de ZA y de ZB? No cambian sus valores en función del tiempo y espacio. no, solo el tiempo, pues, ¿no?
Esto es ZA, esto es ZB, o sea, es diferente en el espacio. Es en función del tiempo. ZA no cambia. Si esto es 120 metros, seguirá siendo 120 metros durante todo el tiempo. Si esto es 80 metros, entonces se permanece con 80 metros durante todo el tiempo. ZA, ZB no cambian. Bien, y ahora analizamos lo siguiente. ¿Cómo, si ZA y ZB no cambian, qué opinan acerca de la velocidad A y de la velocidad B? Fíjense que la velocidad A, si el flujo es, aquí en este sistema estamos indicando que el flujo va del depósito A al depósito B. Es decir, a lo largo de la tubería está fluyendo el agua. Está fluyendo el agua. O cualquier otro líquido. Está fluyendo. Entonces, aquí hay tendría que haber una velocidad B sub A hacia abajo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Con el vector hacia abajo. En cambio acá, el vector sería hacia arriba. ¿Por qué hacia abajo acá el vector, jóvenes? El deslizamiento del fluido hacia el contenedor de abajo. Porque estaríamos indicando de que el depósito se va vaciando, digamos. Se está vaciando. En cambio, este otro depósito se estaría llenando. Por eso la velocidad es hacia arriba. Se estaría llenando. Bien, bien. Entonces, por eso la velocidad en A sería hacia abajo, el vector velocidad, y acá sería hacia arriba. Ok. Pero, de acuerdo a las condiciones del flujo permanente y uniforme, ¿qué ocurre con ZA? ¿Qué ocurre con ZA? Está disminuyendo. No cambia, no cambia, pues permanece constante en función del tiempo. No hay cambio alguno. Lo que yo les dije que se estaría vaciando es una suposición, pero en la hidráulica, para nosotros, para poder analizar el flujo permanente y uniforme, tenemos que aceptar que ZA es constante en función del tiempo, es decir, ZA no cambia. Y por lo tanto, ¿qué es lo que deducimos acerca de la velocidad A? Es cero. Muy bien, la velocidad A es 0. ¿Qué ocurre con la velocidad B? Si ZB no cambia, ¿qué ocurre con ZB? Con velocidad B, mejor dicho. También es 0. También es 0. Ya, es 0. Las velocidades en A y en B son iguales a 0. ¿Por qué? Porque el nivel de agua no cambia en los depósitos A y B. No cambian. Se mantienen constantes. Esa es la condición para que se desarrolle el flujo permanente y uniforme, estimados jóvenes y señoritas. Esa es la condición. Caso contrario, el flujo no sería permanente. ¿Ya? Ahí ya cambian la situación. Ese ya es un problema muy complicado cuando el flujo no es permanente. Ya el problema es complicado. ¿Ya? Pero en la hidráulica felizmente tenemos la oportunidad de analizar el flujo permanente y uniforme, que podría ser el caso, digamos, teórico, tal vez, ¿no? Pero sí, analizamos ese tipo de flujo. Velocidad de A y velocidad B, 0. Ahora nos vamos a las presiones. Fíjense que los puntos que hemos elegido están acá en la superficie. Ambos puntos. Quiero saber cuánto vale la presión en A y cuánto vale la presión en B. ¿Ya? ¿A qué presión nos referimos cuando hablamos de presión? Nos referimos en el teorema de Bernoulli. Lo que utilizamos es la presión manométrica, estimados jóvenes y señoritas. Esa es la presión que está acá en la fórmula. Esta presión se refiere
presión manométrica en el punto 1 y presión manométrica en el punto 2. ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Nos estamos refiriendo a esas presiones. Bien, ahora, ¿qué sucede con la presión manométrica? Vamos a ver un poquito un análisis acá. Un depósito y ahí está el punto en la superficie, ¿no? Ahí está aire y líquido, ¿no? Entonces, la presión atmosférica actúa sobre la superficie del líquido. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Presión atmosférica sobre la superficie del líquido. ¿Qué tal si el punto es este, el que está dentro del fluido, y está a una profundidad H? Este es el punto X. ¿Cómo será la expresión para la presión absoluta en el punto X? ¿A qué será igual la presión absoluta en el punto X, jóvenes? Presión del agua más presión atmosférica. Muy bien. Es igual a la presión hidrostática más la presión atmosférica. La presión hidrostática es gamma por H, peso específico del agua por H, más la presión atmosférica. Muy bien. Ahora, ¿qué tal si el punto está en la superficie? ¿Cuánto vale H? 0. 0. Entonces, la presión absoluta en el punto en la superficie, por eso he puesto S, es gamma por 0 más la presión atmosférica. Por lo tanto, la presión absoluta de este punto que está en la superficie es igual a la presión atmosférica. Y ahora calculamos la presión manométrica. Habíamos dicho que la presión manométrica es igual a la presión absoluta menos la presión manométrica. Pero para este caso, para este punto en la superficie, resulta que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica. Entonces tenemos presión atmosférica menos presión atmosférica igual A 0. igual 0. Es decir, en conclusión, decimos que la presión manométrica en un punto del fluido que se encuentra sobre la superficie, la presión manométrica es 0. ¿Ya? De ahí la conveniencia, estimados jóvenes y señoritas, de haber elegido ese punto, de haber elegido estos puntos, este punto y este punto. ¿Por qué? Porque ya conozco cuánto vale la presión acá, cuánto vale la presión acá. Además, yo conozco cuánto vale la velocidad aquí y la velocidad aquí. Entonces, fíjense las razones por las cuales se debe elegir los puntos para escribir la ecuación, el teorema de Bernoulli, ¿no? Debemos elegir los puntos de la forma más conveniente posible. Bien, y así entonces, a ver ese micrófono, jóvenes, señoritas, hay un micrófono que está molestando. Compañero Pérez, ya ingeniero. Ya, gracias, muchas gracias. Y entonces, ya hemos aclarado qué es lo que ocurre con la presión y las velocidades en estos puntos, en los puntos A y B. Hemos escrito el teorema de Bernoulli entre ambos puntos, pero ahora ya sabemos todo esto, sabemos que la presión en A es 0, la presión en B es 0, que la velocidad en A es 0, la velocidad en B es 0. Entonces la ecuación se reduce directamente a esta. ZA menos la pérdida de carga igual a ZB. ¿Por qué? Porque todos estos términos, 0, 0, 0, 0, nos queda ZA menos pérdida de carga igual a ZB. ¿Ya? Y eso es lo que tengo escrito acá. ZA menos pérdida de carga igual a ZB. O lo que es lo mismo, pérdida de carga igual a ZA menos ZB. Entonces ya el problema se resuelve fácilmente, estimados jóvenes y señoritas, porque hemos eliminado varios
varias incógnitas aquí que no conocíamos. Se han eliminado. Entonces ya, fíjense, en este caso el problema ya se reduce a esta simple expresión, ¿no? Que cuando estudiemos lo que es la pérdida de carga, entonces ya vamos a poder resolver este problema. No, lo que está manifestando acá, pero es que la pérdida de carga es igual a la diferencia de las alturas geodésicas, ZA menos ZB. Esa es la pérdida de carga. ¿Ya? Bien, pero lo dejamos ahí. Y ahora, un caso más sencillo que el anterior. Un depósito, la tubería, y resulta que la tubería descarga el fluido a la atmósfera. A la atmósfera. Para escribir el teorema de Bernoulli, ¿no? Entre los puntos, estamos eligiendo el punto acá, por supuesto, y un punto justo cuando el líquido sale de la tubería, a la salida de la tubería. Ahí justamente, el otro punto. Entonces, obviamente, fíjense, esta está a una altura Z sub B. Aquí Z sub A, como ya habíamos dicho. En la presión, cuando el líquido entra en contacto con el aire, la presión ya es la presión atmosférica. Pero dentro de la tubería, la presión manométrica es diferente a esa presión atmosférica. Ha de ser mayor, con seguridad. La presión manométrica del fluido dentro de la tubería ha de ser mayor que esta presión a la salida, ¿no? Por eso es que el fluido sale de la tubería, porque el fluido se dirige de un punto de mayor presión hacia un punto de menor presión, siempre. Bien, entonces, haciendo referencia a este problema, planteamos el teorema de Bernoulli, ¿no? Pérdida en este caso, diríamos así, vamos a escribir esto, lo mismo, la misma expresión, pero acá ya, fíjense, Riverside, este ratón me tiene mal. Bueno, ya sabemos que estos términos son cero, esos dos términos. En el otro lado de la ecuación, P sub B sobre gamma también es cero, porque la presión manométrica es cero, justo en ese punto. Pero sí, la velocidad al cuadrado sobre 2G ya no es cero. En ese punto no es cero. La velocidad es igual a la velocidad que tiene el flujo dentro de la tubería. Es igual a la velocidad del flujo dentro de la tubería. Así que este término ya no es cero ahí. Y así tenemos entonces, fíjense, escribiendo el teorema de Bernoulli, pérdida de carga resulta ser ZA menos ZB menos B sub B cuadrado entre 2G. B sub B es caudal entre área, en la tubería ya. A es pi por diámetro cuadrado cuartos. Y así resolveríamos el problema en ese caso. ¿Está claro, mis jóvenes y señoritas? ¿Está claro? Muy bien. Aquí les he ilustrado cómo se maneja el teorema de Bernoulli. ¿Ya? Ese era el objetivo de esta clase y además demostrarles qué es el tipo de flujo que estamos estudiando. Es un flujo permanente y uniforme, donde el caudal es constante en el tiempo y en el espacio. ZI, es decir, las cotas, no cambian en función del tiempo, permanecen constantes. Por otra parte, la densidad del fluido permanece constante en función del tiempo y del espacio. ¿Está claro, jovencitos, señoritas? Me imagino que sí. Bien, bajo estas consideraciones y habiendo explicado
las ecuaciones que estudiamos acá, la ecuación de continuidad, la ecuación de la energía, las componentes de la ecuación de la energía, las alturas, etcétera, el teorema de Bernoulli y todos estos elementos, que esto les sirva, estimados jóvenes y señoritas, para que ustedes hagan un repaso del tema número 7 del libro de Shaw, ¿ya? Hidráulica de tuberías. Ahí tenemos más de 100 problemas que ustedes pueden ir resolviéndolos ya con estos conocimientos que les he mostrado aquí. ¿Ya? Con estos conocimientos, con seguridad, que ustedes los van a resolver uno a uno la mayoría de los problemas. ¿Ya? Entonces, en el libro de Shaw tenemos, jóvenes, 3 capítulos que tratan de la hidráulica de las tuberías. ¿De acuerdo? Hay 3 capítulos, jóvenes. Es un tema sumamente interesante. Entonces, yo les invoco a que ustedes trabajen con este libro y vayan repasando el capítulo 7 del libro. ¿Ya? Vayan repasándolo, por favor, el capítulo 7. Ahí van a encontrar aspectos muy interesantes de la hidráulica de las tuberías y van a poder ustedes resolver los problemas planteados, ¿no?, con los conocimientos ya adquiridos en la materia de hidráulica 1 y también el repaso que estamos haciendo ahora. ¿De acuerdo? A ver, yo quería mostrarles, a ver dónde estamos. Aquí. No, quiero mostrarles aquí en el libro de Shaw, como les decía, ahí está, ¿ya? Este es el libro de Shaw. Entonces, ustedes van al capítulo 7 y ahí tienen una gran cantidad de problemitas sencillos para aplicar, como les decía, los conocimientos de la ecuación de continuidad, la ecuación de la energía, teorema de Bernoulli. No necesitan todavía lo que es las pérdidas de carga. ¿Ya? Para el capítulo 7 no se requiere todavía pérdidas de carga. Entonces, ahí ustedes se van a concentrar en el flujo de fluidos en tuberías, ¿ya? Flujo de fluidos en tuberías, básicamente. Porque hemos estudiado ya el flujo de fluidos en canales. Este es el capítulo 6. Y ahí está el capítulo 7. Fundamentos del flujo de fluidos. ¿Ya? Ahí está. Dice, 3 principios fundamentales que se aplican al flujo de fluidos. Estos son los 3 principios, cuyas ecuaciones las hemos utilizado muchísimo. El primer principio, el principio de conservación de la masa, a partir del cual se establece la ecuación de continuidad. Son 3 principios físicos. El principio de la energía cinética, a partir del cual se deducen ciertas ecuaciones aplicables al flujo. Y el principio de la cantidad de movimiento, a partir del cual se deducen ecuaciones para calcular las fuerzas dinámicas ejercidas por los fluidos en movimiento. Ahí, por ejemplo, hemos visto el resalto hidráulico, la hidráulica de los canales. Este es un tema muy bonito, muy interesante, que nos muestra, fíjense cómo es el flujo permanente, el flujo uniforme, las líneas de corriente, tubos de corriente, ecuación de continuidad,
las D de corriente, energía y altura de carga, es decir, energía cinética, quiere decir. Altura de carga, ¿ve? Es la energía cinética. Ecuación de la energía. No, esta es la ecuación general de la energía que la vamos a ver la próxima clase. Altura de velocidad. V cuadrado sobre 2G, en resumen. Aplicación del teorema de Bernoulli. Ahí está. ¿Cómo se aplica el teorema de Bernoulli? Ahí tienen ustedes 8 pasos para aplicar el teorema de Bernoulli. Línea de energía o de alturas totales, que ya les he mostrado. Línea de alturas piezométricas, ya les he mostrado. Y hablamos también de potencia, ¿no? Potencia que vamos a hablar después nosotros. De potencia. Y ahí tienen ustedes los problemitas. Fíjense que vayan viéndolos, los problemitas, y traten de ir resolviendo. Claro, no todos, probablemente no todos, pero especialmente aquellos problemas que se refieren a la hidráulica de tuberías, ¿ya? Trabajen con esos problemas de la hidráulica de tuberías propiamente. Flujo de fluidos compresibles, no tanto, todavía no. Yo creo que a partir de acá, del 722, a partir de aquí, fíjense, este es muy similar al esquema que yo les había mostrado, solo que al revés. ¿Ya? Ahí está. A partir, los problemitas a partir del 722, a ver, vayan viéndolos, ¿ya? ¿Está claro? Esos problemas se refieren a la hidráulica de tuberías. Entonces, ahí tienen en el capítulo 7 del libro diferentes problemitas que pueden ya ir resolviendo, ¿ya? Bueno, eso es todo por hoy, mis estimados jóvenes y señoritas. No sé si tienen alguna duda o pregunta. Todo claro, ingeniero. Muy bien. Nos vemos la próxima clase entonces, Disculpe, ¿ya? ingeniero, ¿dónde puedo conseguir ese libro? Pero está pues en la plataforma, el libro de Sean Joven. Ah, ok, ok. ¿Sí? Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, tengan ustedes un buen día. Que les vaya muy bien.